Hola gente, mi nombre es Carlos Tuesta y yo les voy a presentar el capítulo 8 de la lectura. El capital político más sólido de Alberto Fujimori hasta hoy siguen siendo los triunfos que consiguió en su lucha contra la hiperinflación y el terrorismo. Este régimen toma alza frente a un pasado que encarnan los partidos tradicionales, vistos como corruptos e incapaces. Ahí aparece Alberto Fujimori, como un representante de un futuro luminoso y transparente. Sin embargo, más allá de los triunfos logrados, es importante saber cómo los consiguió, pues Perú fue el único país donde no hubo acuerdos de paz o negociación alguna, ni tampoco un informe sobre la violencia ejercida tanto por los grupos terroristas o agentes del Estado. Los triunfos se consiguieron entonces sin acuerdos, pactos o concesión alguna. Como menciona de Gregory en la lectura, se consiguió a lo macho. Ese machismo que describe el gobierno de sus inicios engancha rápidamente con diferentes sectores sociales. Para algunos, Fujimori era el líder que hace mucho pedían, capaz de luchar contra el movimiento general organizado. Otros pensaban también que él era la única persona capaz de llevar adelante la reingeniería económica. En un contexto de crisis general, amplios sectores buscaron entonces un presidente que fuera capaz de solucionar los problemas sin que le temblara la mano. Es así como, sin ser un discurso, Alberto Fujimori supo ofrecer este estilo de gobierno y personal como se diría a lo macho. Entonces, a partir de lo mencionado, entran dos grandes dicotomías, pasado-futuro y masculino-femenino. Esto nos permite entender el tratamiento de la prensa amarilla con los candidatos opositores por un lado y el endiosamiento hacia Fujimori por el otro. De Gregory nos menciona que hoy los partidos tradicionales estarían representados por el APRA, por un genérico e inclusivo comunismo y por una pituquería. Para que sea creíble que los candidatos opositores del año 2000 representen el pasado vergonzoso e ineficiente, la prensa amarilla tuvo que construir un vínculo entre el pasado y los opositores. ¿Qué mejor manera que utilizar a Alan García, cuyo nombre siempre estuvo afiliado a corrupción, hiperinflación e irresponsabilidad? Los candidatos opositores fueron presentados entonces como títeres de Alan, personajes construidos como infantiles o embobados, pero sobre todo como incapaces y corruptos. Alberto Andrade fue el primer personaje que sufrió la embestida. Este fue catalogado como el reo contumaz. El diario El Tío, en el año 99, menciona lo siguiente: Alan y la familia Andrade deciden lanzar a Pitucón. Reo contumaz está regalón y reparte billete a todo el mundo. Alcalde feliz con arreglo económico. Otro personaje atacado fue Javier Silva Arruete de Somos Perú. Sus vínculos con Morales Bermúdez y Alan resultó ser presa fácil para relacionarlo con el pasado. Diario El Chino, en el año 99, menciona el siguiente titular: con plan cementerio, Cocho Silva Arruete, bocaza de Alan, hunde a Andrade. Y por último, otro denominado títere de Alan fue Castañeda Alosio. Él empezó a recibir ataques al momento de lanzar su candidatura. Diario El Chato, en el año 99, menciona el siguiente titular: Alan, tengo mucho miedo, dice Castañeda Alosio. Todos los personajes a mención fueron atacados por los diarios Chicha, esta prensa amarillista que tildaba de incapaces y corruptos a los opositores. Otra etiqueta que los diarios Chicha le otorgaron a los opositores fue la de pitucos abusivos y antipopulares. El más afectado de esto fue nuevamente Andrade, que era visto como el pituco abusivo. A pesar de haber nacido en Barrios Altos, su pasado como alcalde de Miraflores y su lucha contra la informalidad de los ambulantes y microbuseros lo condenaron a ser visto como indiferente a las necesidades del pueblo, añadiendo que tenía muchos viajes al exterior. La prensa aprovechó esto para tildarlo de turista. El diario El Tío, en el año 99, menciona el siguiente titular: Pantaleón Andrade, se arranca Iquitos, llegó de España y al toque se quitó. El alcalde es misma visitadora, Lima sigue en total caos. Todo esto lo convirtió a Andrade como un enemigo de los pobres, abusivo y violento. La última etiqueta que los diarios Chicha utilizaron para relacionar a los opositores con el pasado es la de proterroristas. Este pasado oprobioso estuvo muy relacionado al terrorismo, que fue creciendo por la debilidad y cobardía de los políticos tradicionales. Pese a que el tema parecía ya desaparecer de la agenda política, el gobierno de Fujimori intentó mantenerlo aún vigente, para tildar a los opositores mediante los diarios Chicha como pro-terroristas. Y esto surge a raíz de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos retira unilateralmente al Perú de la condena a 4 chilenos del MRTA acusados por traición a la patria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos multa con $10.000 al país por cargos de indemnización a los familiares de los 4 acusados. Ante este hecho,
Castañeda Locio, que ya venía siendo perseguido por los diarios Chicha, declaró que el Perú debía acatar el fallo de la Corte, convirtiéndose en la víctima de los diarios amarillistas, que inmediatamente lo tildaron de terrorista. Diario El Chino, en el año 99, menciona: terrucos chilenos felices. Castañeda Locio declara que hay que bajar la cabeza frente a la tremenda corte. Otro titular menciona: terrucos chilenos apoyaron a Castañeda Locio. Les ha prometido someter al país a sus demandas. Diario El Chino, año 99. De Gregory en la lectura nos menciona que los diarios toman una posición, apoyados por el CIN, de un tanto vedetero. Emitían dichos o frases que los personajes en mención jamás emitieron. Tanto Andrade como Castañeda hicieron la denuncia correspondiente ante esta difamación de la prensa amarilla, pero terminaron siendo desprestigiados y triturados, sin opción alguna de revertir esto. Todo este maltrato que recibían los opositores por parte de los diarios llegó al punto también de ser, entre comillas, feminizados. Se les atribuían las etiquetas de blandos, débiles, acusetes, inseguros, nerviosos y homosexuales. Todo esto desde un machismo tradicional que abundaba en la sociedad y el gobierno. Uno de los personajes más afectados fue nuevamente Castañeda Locio, que era tildado de débil y homosexual, por cualquier cosa que dijera o decisión alguna que tomara. Otro punto importante que se menciona en la lectura es los pactos contra natura. A finales del año 99, exactamente en noviembre, es cuando distintas fuerzas de oposición firman un pacto de gobernabilidad. El gobierno reaccionó negativamente ante esto, y mediante sus diarios Chicha se ensañaron con este pacto, y salieron distintos titulares como: Andrade y Castañeda Locio se amarran con APRA y Rojos, firman pacto de amor secreto para que regrese Alan García libre al Perú, menciona Diario El Tío en el año 99. Otro titular es: Castañeda Locio, Rojos y Andrade se rifan el Perú, hacen pacto manejado por el APRA para comerse la torta. Ahora sálvese quien pueda, menciona Diario El Tío, año 99. La prensa amarillista deja de lado por un momento a los opositores para alistarse y preparar todas las primeras planas de los diarios alabando a Alberto Fujimori. Solo se atrevían a llamarlo Presi, Fuji y algunas veces Chino. Durante su campaña fue portada de todos los diarios Chicha asegurando que Fujimori haría el cambio y que el pasado oscuro quedará en el olvido. Luego, en la previa a la primera vuelta electoral, los diarios se arrasaron de alabanzas al Chino, tales como Fuji arrasa con todo el país. El Chino llena las plazas de todo el Perú y al ritmo de su cumbia sigue barriendo a los otros candidatos. Trabajo seguro, mejores sueldos y educación son la base de su programa económico. Mientras que a la par de estas alabanzas, destruían al opositor más cercano, Alejandro Toledo. Unos titulares dicen así: ridículo, Alejandro celebró falso triunfo con resultado bamba. Llorones de la oposición no aceptan que el pueblo les dijo que no. La OMPE finalmente dio marcha atrás en el escandaloso conteo de votos de la primera vuelta y decidió no proclamar ganador a Alberto Fujimori. Era entonces momento de una segunda vuelta entre Toledo y el Chino. Esto hizo que la ola de ataques y burlas por parte de los diarios Chicha se concentraran en Alejandro Toledo y Elian Carp. Antes de pasar a narrar las burlas que recibió Alejandro Toledo, es importante mencionar que de Gregory nos comenta en la lectura que toda esta risa y burla autoritaria que existe hacia los opositores jamás es en uno mismo, o sea, el gobierno. El autor nos dice que esta retorcida forma de atacar y ensañarse con los demás se diluye cuando les toca defenderse. El mayor ejemplo sucedió cuando el diario El Comercio y la Defensoría del Pueblo denunciaron la falsificación de más de 1 millón de firmas para la inscripción del Frente Perú 2000. En ese momento, la risa quedó diluida y empezaron los ataques por parte de los diarios Chicha. Volviendo al punto de los ataques hacia Alejandro Toledo, este fue subiendo en las encuestas y de un momento a otro su ascenso era insostenible. Es ahí donde los diarios comenzaron a atacar desmedidamente a Toledo, con insultos discriminatorios tales como cholo, cabro, cachudo y demás. Se le atribuyó el sobrenombre de Choledo, que iba esparciéndose de boca en boca, provocando una discriminación desmedida. En vísperas a la segunda vuelta salieron titulares como Alejandro Toledo, Choledo o Terruco. Ni siquiera llevándolo al hospital Larco Herrera podrían arreglarle los tornillos que se le han soltado, razón por la cual anda más cruzado que una cabra. A modo de conclusión, de Gregory nos presenta el final de este capítulo como los límites del terrorismo informativo.
La estrategia mediática que se elaboró finalmente llegó a tener éxito. Éxito que contribuyó al carácter masivo de la misma y la guerra sucia contra los opositores. El ataque más abrumador fue para Andrade. La sólida construcción de un plan de gobierno, con programa y bases organizadas, permitió que se mantenga de pie en la guerra sucia y mediática que se había generado. La lucha contra Andrade se basó en ataques clasistas, otorgándole una imagen de pituco arrogante y enemigo de los pobres. Un mes antes de las elecciones, se comprobó que los limeños consideraban a Alberto Andrade como un sobrado y representante de los ricos. En el caso de Castañeda del Ocio, también hubo éxito. El 34% de los limeños consideraba que había estafado a los pescadores y un 35% que quería liberar a los terroristas chilenos. Sin embargo, muchos podrían decir que esta estrategia sucia por parte del gobierno no fue tan exitosa, pues tuvo que montar todo un show mediático lleno de falsedades y ataques para poder imponerse. La principal y mayor falla que tuvieron fue exponer demasiado sus mecanismos de demolición, y la mayor prueba se da hacia noviembre del 99, donde un 48% de encuestados consideraba que los diarios chicha eran manipulados por el gobierno, mientras que solo un 27% creía que las campañas de Castañeda y Andrade eran desarrolladas por simples simpatizantes de Fujimori. Esto quiere decir que un sector importante de la población sentía indignación por la manipulación tan descarada que existía. Finalmente, Alejandro Toledo tomó alza en las votaciones previas a la primera vuelta electoral. La gente ya no quería escuchar lo que decían los medios. Se cansaron de tener que enterarse de la vida privada del candidato, o porque estaban hartos de que la televisión y los diarios hurgaran en sus intimidades, o simplemente porque ya habían decidido su voto. Bueno chicos, eso sería todo el capítulo 8. Ahora es momento de pasar al capítulo 9, así que le doy el pase a Melanie. Hola, soy Melanie y les voy a hablar sobre el capítulo 9, que son 4 reflexiones sobre el género y política en el fujimorismo. Espero que les guste. En primer lugar se encuentran las masculinidades subordinadas. Se puede decir que la prensa amarilla se obsesionó por feminizar a los candidatos opositores y ridiculizarlos por sus rasgos físicos, convirtiéndolos en ejemplos de masculinidades subordinadas incapaces para el ejercicio del poder autoritario que implica fuerza y control. Esto deja en claro que el género es una construcción cultural, es decir, la prensa amarilla por medio de esas burlas reafirma la manera en que los hombres se tienen que comportar masculinamente y las mujeres femeninamente. Está demostrado que el género se inserta en estructuras de poder, donde en cada subgrupo, ya sea basado en clase o raza, se define ser hombre según su ubicación socioeconómica, grado de poder, etc. Existen entonces masculinidades hegemónicas y subordinadas. El rasgo común de las formas dominantes de masculinidad contemporánea es que el hombre es hombre cuando tiene algún tipo de poder. Entonces, poder y género enrumban por un mismo camino. Para Kaufman, adquirir esa masculinidad hegemónica requiere renunciar a una gama de emociones y necesidades que se verían inconsistentes con la hombría. Al apartarse de esa fuente emocional en sus vidas, muchos hombres dieron origen a la inexpresividad emotiva masculina. Dejaron que las mujeres se encarguen de esas áreas. A pesar de esa medida, tales emociones y necesidades no desaparecen, más bien se reprimen porque finalmente se asocia con la feminidad y por lo tanto es rechazada, ya que restringe la capacidad de autocontrol o dominio sobre otras personas, es decir, el autoritarismo. Entonces, ser macho significaría desarrollar relaciones jerárquicas. Esto obviamente es lo contrario a lo femenino. Pero este poder de la masculinidad dominante es una fuente de dolor, ya que los hombres siguen experimentando esas necesidades y sentimientos, considerados incompatibles con el concepto de dominación masculina. El sentir dolor produce también miedo de no ser hombre, entonces solo queda reprimirlo. Enfocándonos en la prensa amarilla, estos feminizan a los opositores, arrojan sus propios temores y los depositan en los rivales del fujimorismo por medio de la burla. Así que para el diario El Tío, mientras Fujimori se desvela, vive solo sin poder rehacer su vida por el divorcio, ya que trabaja día y noche, el pobre jardinero Andrade se deprime bien feo, mientras que se desinfla su candidatura y solo come 10 veces al día. En segundo lugar, se encuentra la reflexión de la apoteosis del patriarca. Para poner en contexto, contaré un episodio con el alcalde de Guayaquil, León Febres. En marzo de 1999, este convocó a un mitin donde dijo: ¡Yo no me ahuevo jamás! Lo curioso fue que esa frase no fue solo un recurso retórico para enardecer a las masas, sino que en realidad respondía a los manifestantes que le gritaban: «León, no te ahueves». A partir de este episodio se puede sacar varios puntos. Primero, ese acto de ahuevarse denota esa falta de virilidad. Por ello, a partir de la frase de Febres, se quiere brindar un carácter estable a tal virilidad. El segundo punto es que al usar ese jamás,
revela esa virilidad construida que se mantendrá perpetuamente al 100%, como si fuera la esencia del carácter masculino. Tal esencia requiere de la aprobación pública, por tanto se revela su carácter como construcción cultural. Asimismo, es interesante recalcar que los sectores populares ven en la masculinidad la fortaleza física. Es por ello que pedían a Febres, León, no te ahueves. Estos sectores exigen que la burguesía pruebe su masculinidad y lo construya como el pueblo desea. Entonces, esto es la prueba de que tanto las culturas dominantes como las subalternas se conforman mutuamente, configurando un orden patriarcal y machista. Pero felizmente, en estos tiempos, por medio de movimientos feministas, este orden patriarcal está resquebrajado y se ha atenuado la inequidad de género y se ha frenado el machismo, algo que en el fujimorismo del 90 y 2000 seguía vivo, a pesar de la participación de mujeres en el régimen. Algo que debe estar claro es que el género no es algo políticamente neutral. Sus discursos movilizan prácticas de dominación política. Gieden señala que los políticos que activan nociones de masculinidad para mostrar poder son dominantes, y que esto va desde el macho que utiliza espacios públicos como extensión de su hipermasculinidad hasta el frío tecnócrata cuya capacidad de control sirve de orden civilizatorio. Fujimori sería este último, un tecnócrata frío que no le tiembla la mano para el punto de vista de sus agentes del SIN o sus tecnócratas del gabinete. Pero bueno, ya hablamos mucho de Fujimori, ¿qué hay de las mujeres? Por ello hablaré, en tercer lugar, sobre la reflexión de las mujeres y prensa amarilla, la amenaza del patriarca. La prensa amarilla produce un doble discurso, donde a las vedettes audaces y en apariencia liberadas, que muestran su cuerpo en primera plana y son objetos de chismes, se les exige a su vez una moral convencional como madres y esposas. Lo que mencionaré ahora es uno de los ejemplos más machistas y ridículos que se ha podido leer. Es una editorial emitida por el diario El Men, donde según Eddie, quien es el supuesto columnista, aconseja a las lectoras a cómo comportarse para así contentar a su esposo. En resumidas cuentas, esta columna habla acerca de 2 mandatos que las mujeres comunes que no aparecen en primeras planas deben cumplir para salvar su matrimonio. El primer mandato es que la mujer siempre debe cuidarse físicamente, sobre todo las uñas de las manos, no ser dejadas, presentarse bonitas e impecables ante el esposo. Y ojo, que no pongan de pretexto que están en su hogar y el cuidado de los hijos. Ellas siempre pueden encontrar un tiempo para dejar esa dejadez, porque si no, buscará en la calle lo que no encuentra en casa, es decir, le sacará la vuelta y con justa razón. El segundo mandato es contradictorio, en el sentido que a la misma mujer convencional y tradicional se le pide como forma de postdata en la editorial ser abierta al tema de las relaciones sexuales, es decir, que no se imponga tabús y que se entregue totalmente, porque finalmente debe dar para recibir. Toda esta columna denota ese doble discurso paradójico, donde la mujer de mente abierta debe también tener una mente cerrada y tradicional para hacer caso a los requerimientos del esposo y así ser considerada buena mujer. Esta columna repite ese machismo tradicional, que es útil para entender cómo la prensa amarilla encaja tan fácilmente en el proyecto autoritario de Fujimori. Para el columnista Eddie, no basta que la mujer ya cumpla con una jornada de trabajo agotador, sino que también debe cumplir otro para atender al hogar y a su físico para alegrar al esposo. Y es que para Eddie, ellas dependen del patriarca. Finalmente, en cuarto y último lugar, está la reflexión hacia las mujeres y el poder fujimorista, la venganza del patriarca. Seguro estás un poco confundido, pero todo lo anteriormente mencionado tiene algo que ver con la política, pues la política no se desarrolla por separado y aislado, y ahora sabrás por qué. En el siglo XX, una de las revoluciones más importantes han sido el resquebrajamiento de las estructuras patriarcales de dominación y el acceso de la mujer a una mayor equidad en el ámbito privado y mayor acceso al ámbito público. Esto último se demuestra con la incorporación de la mujer a la política en las filas de Sendero Luminoso y en el Fujimorismo. Ambos proyectos, relacionados por el autoritarismo, las han catapultado a lugares prominentes, mientras que paradójicamente aquellos grupos políticos, con su discurso democrático, no han logrado llevar a la práctica tales discursos al no promover la equidad de género. Pero, si supuestamente minutos atrás acabo de decir que el Fujimorismo es un gobierno autoritario y por lo tanto machista y patriarcal, ¿por qué ahora digo que pretende hacer notar una equidad de género? Pues bien, el Fujimorismo incorporó mujeres a proyectos autoritarios, pero estas estaban comprometidas y sometidas a ese patriarcalismo tradicional, garantizando así un apoyo por parte del mando contrario y una desaparición total del patriarcalismo.
es decir, se reunió fieles mujeres con el pretexto de equidad de género. De esta forma, a las mujeres guerreras pero subordinadas a los caudillos patriarcales de Sendero Luminoso, corresponderían las mujeres incluidas en la política sometidas al autoritarismo del fujimorismo. Son mujeres que tienen un papel activo y liberado, pero masculinizadas. De esta manera, las vedettes políticas están en dos extremos del patriarcalismo negociado. A las primeras se les exige ser liberadas, pero eso sí, femeninas. Deben ser objetos de placer sin tabúes sexuales, mientras que a las segundas se les exige ser liberadas, pero para poder ayudar al patriarca a ejercer el control. Ejemplos hay por montón, como Marta Hildebrand, Laura Bozzo, Marta Chávez o la ministra Cuculiza, que llamó viejos decrépitos a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ordenar a revisar el proceso de los 4 chilenos del MRTA. Cuculiza sabe reconocer esa autoridad de varón, mientras que ella es un soldado dispuesta a dar batalla donde el remacho de Fujimori decida. No se pongan en manos de ningún abogado, porque el mejor abogado de ustedes va a ser el presidente. Por otra parte, Elian Carr podría compartir ciertas características de las mujeres de Fujimori, pero al no estar en el poder no se pudo saber. Eso sí, Carr dio su imagen de no estar subordinada a ese Toledo macho. Igual que Susana Iguchi, que no era solo socia, sino motor de los negocios del matrimonio Fujimori. Es aquí donde desbordan los marcos de negociación patriarcales, es una alerta de peligro que tiene que ser destruida. Por ello, Fujimori no dudó en encerrar a su esposa en palacio y anularla políticamente en las elecciones del 95, mostrando así esa venganza del macho con la hembra que no sabe cuál es su verdadero sitio. En el caso de Elian Carr, la prensa amarilla nuevamente demuestra ese machismo trasladando esa horizontalidad en la vida política de Carr y Toledo a la vida privada. Es así que Toledo se transforma automáticamente en un cachudo cabrilla, porque no es dueño de Carr, no la controla. Toledo no es heterosexual por respetar esa relación horizontal con su esposa, pues si hay una relación horizontal en la política, ambos pueden salir de la casa. Toledo no tiene control sobre su esposa, mucho menos en su sexualidad, que es interpretado por la prensa amarilla como una mujer que sale de su lugar y no acepta subordinación del macho, por lo tanto una cualquiera. En conclusión, de esta manera se advierte una de las facetas más repulsivas y retrógradas de nuestra cultura, donde se bloquea la democratización de nuestra vida diaria y nuestra práctica política. Espero que les haya gustado el video y no se olviden que el próximo miércoles volvemos con uno nuevo. Y por si acaso, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. ¡Chao!